Primero que todo, muchas gracias al senador Jorge Enrique Robledo por habernos invitado a participar en esta audiencia pública sobre el problema de la educación. Y cuando se nos dijo su temática, pensamos que era importante venir para señalar un punto de entronque en la crisis del sistema educativo colombiano en las actuales circunstancias. Es que la crisis, el desastre y las dificultades que hoy campean en la educación superior en todos los órdenes debe entenderse como la continuación del desastre y la crisis que campean en el sector de la educación preescolar, básica y media en Colombia, entendiendo elementalmente un asunto: es que un edificio que tiene sus cimientos en bancarrota difícilmente puede tener su superestructura en superávit. Es una situación elemental. Y voy a dedicar los minutos que me asignaron en esta audiencia a hacer algunos comentarios al respecto. Entre el año 2001 y el año 2007 se hicieron en Colombia dos reformas constitucionales a los artículos que desde la Constitución definían la norma general para regular la financiación y los recursos del Estado hacia el sector educativo. Estas dos reformas fueron pactadas en los acuerdos de stand-by, primero por el gobierno de Pastrana y después por el régimen de Uribe con el Fondo Monetario Internacional. Y estas dos reformas tuvieron un marco teórico explicativo para decirle al país que la estabilidad de la nación dependía de manera absoluta de que estas reformas fueran aprobadas en este Congreso, ante lo cual quedamos en la evidencia histórica de que en Colombia la viabilidad de este país, la estabilidad de esta nación, depende de que de cuando en cuando el Congreso le meta la mano a los recursos para financiar la educación pública, la salud pública, el agua potable y el saneamiento básico, los cuatro frentes fundamentales que se financian con los recursos de las transferencias territoriales que se designan en la Constitución Nacional. Decíamos entonces en el año 2001, y lo repetimos el año pasado, en el año 2007, que las transferencias eran para recortar drásticamente los recursos. Y el gobierno salió a decir, aprovechando toda su maquinaria en los medios de comunicación, que nosotros desde FECODE mentíamos y manipulábamos, que por el contrario no era para perpetrar recorte alguno, sino para aumentar los recursos y garantizar los recursos que el Estado destinaba para el sector educativo. Y entonces la cosa aparecía como un asunto de locos. FECODE, el magisterio, los estudiantes de primaria y secundaria y la comunidad educativa en un levantamiento nacional luchando porque nos iban en contra de que nos iban a aumentar los recursos precisamente para financiar el sector. Pero las cosas son como son siempre, y después de los debates públicos, todo lo que se dice se guarda y viene en la realidad de los hechos. El último documento COMPES
el número 112 del 6 de febrero de este año, que reparte los recursos para el sector educativo, trae por lo menos, en la brevedad del tiempo que tenemos, 2 o 3 cosas que debo señalar en esta audiencia. La primera es que en ese documento se reconoce que el año pasado a 38 entidades territoriales certificadas les tuvieron que adelantar dineros para financiar el sector educativo de otros rubros del presupuesto con cargo a las vigencias futuras del año 2008, y que por lo tanto en este año, cuando ya fueron a asignar los recursos presupuestales de ahora, por supuesto tenían que recortárselos, porque ese es un mandato de la ley 715 del año 2001. El mismo documento COMPES, repito, el 112 del 6 de febrero de este año, reconoce y afirma que la plata que este año están asignando en el per cápita por alumno en el sistema educativo público nacional de primaria y secundaria no va a alcanzar siquiera para cubrir los costos de la nómina en 58 entidades territoriales certificadas. Que esa es la razón por la cual desde ya el mismo COMPES ordena que unos recursos que se llaman asignaciones complementarias tienen que distribuirse, aclarando en esta audiencia que las asignaciones complementarias son una especie de ñapa o de gabela que la nación le otorga a los entes territoriales que aplican a rajatabla y muestran los mejores resultados en los planes de ajuste, de hacinamiento y de racionalización de la planta de personal. Es decir, que el ente territorial que cumpla bien la tarea de meter más alumnos en las aulas, de atender el mismo servicio con menos profesores, de ahorrar costos en la nómina, de recargar de trabajo y de obligaciones a funcionarios docentes y directivos, ese ente territorial merece el premio de un cuanto dinero que llaman en el mismo COMPES asignación complementaria. Y tomando al rompe cualquier dato de alguno de los 80 entes territoriales que en Colombia están certificados, miren por ejemplo este detalle. En el año 2004 al departamento del Cesar le asignaron por alumno 860.000 pesos al año. En el año 2005 le subieron a 865.000 pesos, es decir, 5.000 pesos más de un año para otro. En el año 2006 le subieron 20.000 pesos y entonces le asignaron 885.000 pesos. En el año 2007 subieron a 924.000 pesos y asignaron una partida que llamaron de calidad de la educación adicional de 60.000 pesos. Y en el COMPES 112 del 6 de febrero del año 2008, para este año, al departamento del Cesar le vuelven a asignar 860.000 pesos por alumno, es decir, que en el año 2008 volvemos a estar en los niveles financieros para el sector educativo del año 2004. Y no había recorte a los dineros para el sector educativo, y quien mentía y manipulaba era FECODE y los estudiantes y los padres de familia, y quien decía la verdad era la ministra de Educación y el régimen uribista. Por supuesto que estas cifras indican lo contrario y muestran efectivamente en aquellos debates quién tenía la razón.